Y así llegamos a la época actual. Pero ¿qué ocurre en la época actual? Bueno, en la época actual los gobiernos occidentales están siendo controlados por repúblicas, por repúblicas lideradas por un parlamento, por un congreso, por una asamblea constituyente o por el Capitolio, en este caso en Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando tenemos repúblicas en los gobiernos occidentales? La mayoría de estas repúblicas son en sí gobernadas por la élite, las élites económicas, empresariales, industriales, de tal manera que esto se ha acentuado especialmente en los últimos 30 años, con la llegada de las reformas neoliberales llevadas a cabo por tecnócratas. Estos tecnócratas, a través de dichas reformas, han buscado que la riqueza se dispare a nivel mundial. ¿Y cómo se hace esto? Pues desregularizando los mercados. Pero ¿qué ha provocado que se desregularicen los mercados y que se acabe con la propiedad estatal? Ha provocado que los grandes magnates, los grandes empresarios puedan puedan iniciar un gran flujo comercial, beneficiando de esta forma a las empresas más poderosas y tumbando a las empresas más pequeñas, o la producción local, lo cual evidentemente causa la pobreza en los mercados donde existía la producción local. El hecho de también destruir a través de la desregularización de los mercados y de las industrias es lo que ha provocado la destrucción de las propiedades del Estado. Ha generado que los grandes magnates se adueñen de lo que antes pertenecía al Estado, es decir, de lo que antes pertenecía a la gente común. A través del desmantelamiento de las empresas estatales, los grandes empresarios, al quedarse con ellas, han aumentado sus riquezas, pero han aumentado las tarifas del gas, la luz, los combustibles, lo que ha generado en sí el aumento de las riquezas de ellos en detrimento de las clases populares. Tomen en cuenta que también estos grandes magnates gobiernan o dominan los medios de comunicación. Y esto se ha visto en el hecho de que una vez que aparece un líder popular o populista, lo descalifican de tal manera que le hacen perder su credibilidad y poder político ante el pueblo, para que sí ellos, los grandes magnetes, dueños de los medios de comunicación, puedan seguir gobernando y puedan seguir enriqueciéndose a costa de las clases populares. Como les estaba comentando, esta situación se ha acentuado en los últimos 30 años en todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, ha habido excepciones. Veamos qué pasó con la Unión Soviética para principios de los años 90. La Unión Soviética venía de un debilitamiento económico entre los años 70 y los años 80, en gran parte al no modernizar su estructura política y social, lo cual se veía reflejado en el hecho de que económicamente el imperio soviético estaba para estos años a punto de caer. Entonces, esta situación, aunado al hecho de la gran presión que ejercía Estados Unidos, especialmente la administración de Ronald Reagan, sobre la Rusia soviética, hizo que ésta elevara sus gastos militares. Después Ronald Reagan llevó a cabo el llamado programa conocido como la Guerra de las Galaxias, lo que le ponía los nervios de puntas al ejército soviético, porque se suponía que bajo este programa de la Guerra de las Galaxias, Estados Unidos podría coordinar un gran sistema de satélites que llevarían un ataque nuclear de gran escala sobre la Unión Soviética. Obviamente el gobierno soviético necesitaba elevar sus gastos militares para poder contrarrestar esta amenaza. Y si de por sí la economía ya soviética se estaba desmoronando, esto, junto a la fracasada intervención soviética en Afganistán, le terminó dando su tiro de gracia, lo cual se reflejó en la desintegración del bloque soviético. Una vez que el bloque soviético se acabó, las empresas estatales rusas empezaron a desmantelarse en favor de los oligarcas rusos. Durante la época de los 90, los catastróficos 90 para Rusia, las empresas estatales fueron adquiridas por numerosos personajes que anteriormente habían estado ligados con la administración comunista. Entonces, estos personajes adquirieron las empresas que antes eran del Estado a precios muy baratos y empezaron a hacer sus imperios empresariales, sobre todo en el mercado energético y de las comunicaciones. Esta situación hizo que se enriquecieran grandemente,
pero que el pueblo, la mayoría del pueblo ruso, tuviera su nivel de vida disminuyera al tener que pagar precios mucho más elevados por la comida, la luz, la electricidad, el combustible, lo que obviamente generaba el aumento del descontento social, la delincuencia y la inestabilidad. Esta situación se mantuvo así durante toda la década de los 90, en los cuales gobernaba Rusia el presidente Boris Yeltsin. El presidente Boris Yeltsin era un hombre muy hábil, que sabía gobernar, pero su tipo de gobierno era en concordancia, en coordinación con estos magnates rusos, que lo único que hacían era desangrar a Rusia. Entonces, esta situación generó tan inestabilidad que se esperaba que para principios de los 2000 que Rusia finalmente se terminara desintegrando como lo hizo la Unión Soviética. Pero para principios de los 2000 llegó la presidencia de Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin para llegar a la presidencia fue apoyado por el presidente Boris Yeltsin y las élites empresariales encabezadas por oligarcas como Mikhail Khodorkovsky. Entonces, esto le dio un gran apoyo a Putin para poder consolidarse en la presidencia rusa. Sin embargo, una vez que llegó a la presidencia rusa, Vladimir Putin empezó a deshacerse de los que antes lo habían apoyado, de los oligarcas, porque los oligarcas no apoyaban a Putin de manera desinteresada. Recuerden, los oligarcas en este caso representan a los aristócratas rusos que buscan controlar el gobierno del país. Entonces, estos aristócratas pensaron que en Putin tendrían una buena marioneta para poder seguir desangrando a Rusia, absorbiendo grandes riquezas, perjudicando a la mayor parte de la población, creando una gran inestabilidad, lo cual posteriormente desintegraría a Rusia y ellos también terminarían ganando, adquiriendo lo poco que quedaría de Rusia, ya desintegrada. Entonces, estos oligarcas pensaron que bajo todas estas políticas, con las cuales siempre terminarían ganando, Putin iba a servir como un buen títere. Es por eso que lo apoyaron en un principio. Sin embargo, a medida que pasaba el año 2001, 2002, muchos oligarcas se dieron cuenta que la situación no sería así, que Putin no sería el títere que ellos habrían pensado. ¿Cómo se reflejó esto? Bueno, Putin fue lo suficientemente hábil como para empezarse a granjear el apoyo popular a través de diversas reformas que beneficiaban los salarios de la mayoría de los rusos. También otra política interesante que llevó a cabo Vladimir Putin fue realizar con éxito una guerra sobre la provincia revoltosa de Chechenia. Tomen en cuenta que el ejército ruso ya había sufrido una humillación ante Chechenia a finales de los años 90. Entonces Putin logró revertir esta situación. El hecho de que lograra este objetivo lo hizo más popular con las clases medias y bajas de Rusia. Entonces, gracias a estas reformas, a la victoriosa guerra en Chechenia, donde de hecho él mismo fue a visitar a las tropas rusas que llevaban a cabo la guerra y les entregó cuchillos como obsequio, cuchillos conmemorativos. Todo este proceder, estas imágenes que eran capturadas por los medios de comunicación al servicio del Estado ruso, generaron que Putin tuviera el suficientemente apoyo popular para que lograra enfrentar a los oligarcas rusos, los aristócratas rusos que también detentaban el poder. Puedo comentarles que hubo una ocasión en la cual Putin estaba organizando una reunión con políticos empresarios y ahí se encontraban los oligarcas. De repente, Mikhail Khodorkovsky, uno de los grandes oligarcas rusos, que era el propietario de la empresa petrolera Yukos, el cual de hecho fue la reunión vestido de una forma muy informal, se atrevió a contradecir a Putin en uno de los comentarios que estaba llevando a cabo en la reunión. Entonces Putin se le quedó mirando y le dijo: ¿Y cómo está usted con la declaración de sus impuestos, señor Khodorkovsky? Estoy muy bien, respondió Khodorkovsky. Y entonces Putin respondió: eso lo veremos. Semanas después, un grupo armado y bien entrenado del ejército ruso fue a capturar en su jet privado a Khodorkovsky. De tal forma que lo metieron en la cárcel y lo sometieron a un juicio televisado donde él estaba detrás de una jaula. Se desintegró su empresa Yukos, siendo que gran parte de esta desmantelada pasó a formar de nuevo parte de la administración del gobierno ruso, ahora regulada, vigilada y dirigida por los contactos de Putin, los cuales provienen de la época de Putin como agente secreto, o sea, como agente de la KGB, y siendo que la mayoría de los amigos de Putin que controlan
Estas empresas estatales adquiridas a través, la mayoría de ellas, a partir del desmantelamiento del imperio de los oligarcas, son conocidos como la mafia de San Petersburgo, siendo amigos de Putin en su época de espía en San Petersburgo. Entonces, gracias al debilitamiento de los oligarcas, al desmantelamiento de sus empresas, como en el caso de la empresa petrolera Yukos, que era de Mikhail Jodorkovsky, que ahora ya estaba humillado, con un juicio televisado detrás de una jaula y en prisión, empezó a Putin a tocar a los oligarcas de los medios de comunicación, a los del sector energético, de tal forma que pudo adquirir grandes partes de sus empresas, regresarlas a la administración rusa, porque recuerden que éstas habían pertenecido a la administración de la Unión Soviética, ahora regresaban a la administración del gobierno ruso, y lo cual le dio el margen de maniobra necesaria para poder estabilizar Rusia, porque esto le permitió llevar a cabo las reformas necesarias para que los salarios de la mayoría de la población se elevaran, el nivel de vida aumentara y las clases populares que apoyan al líder unipersonal, en el caso de Rusia, Vladimir Putin, estuvieran lo suficientemente satisfechas, con lo cual le permitieran al líder llevar a cabo nuevas conquistas, fortalecer su imagen al exterior y poder retar el poder de Estados Unidos en regiones como Medio Oriente, lo cual se vio en el caso de la guerra de Siria, donde la presencia rusa y además de los movimientos políticos que llevó a cabo Putin en el ámbito internacional, le impidieron a Estados Unidos, encabezado por la administración del entonces presidente Barack Obama, llevar a cabo la invasión sobre uno de los aliados del presidente Putin, el presidente Bashar al-Assad, presidente de Siria. Ahora, ¿pero qué podemos decir de la superpotencia hegemónica de la época? Me refiero a la superpotencia hegemónica que nos gobierna a nosotros en los países occidentales, que es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos había vivido desde la época de los 80s un periodo de gran aceleración económica, donde se llevaron a cabo las reformas políticas y estructurales para beneficiar a los grandes magnates, incluidos Donald Trump, a los grandes propietarios, a los industriales y a los dueños de los servicios de comunicación, los cuales también obviamente eran dueños de los medios de comunicación. Entonces, esta situación generó que estas personas, la élite aristocrática, la élite empresarial, la élite política, se enriquecieran en los últimos 30 años de una manera exorbitante, en detrimento de la calidad de vida de la mayor parte de las personas que habitan los países occidentales y también en detrimento de la propia población de los Estados Unidos, especialmente la clase obrera y trabajadora. Pero ¿cómo es que se vio afectada la clase obrera y trabajadora de los Estados Unidos en esta época? Tomen en cuenta que esta época fue la época de los tratados de libre comercio. ¿Qué pasa con los tratados de libre comercio? Bueno, los tratados de libre comercio desregulan el control gubernamental que se tienen sobre la venta de determinados productos. Hagan de cuenta, en un país se venden quesos o se vende determinado producto, pero llega una empresa mucho más poderosa de otro país a vender el producto a un precio más barato. Obviamente ya no van a comprar el queso o el producto que ofrece la empresa local, con lo cual la empresa local quiebra. Una vez que quebró la empresa local, la empresa del otro país, la empresa más poderosa, se adueña del mercado y puede ya imponer los precios. Esto ocurre cuando no existen regulaciones que eviten que se lleven a cabo este tipo de actos. Al mismo tiempo que se desregulariza el mercado, esto permite que las empresas internacionales puedan irse a países donde se les puede pagar a los trabajadores muy poco. Por ejemplo, entre Estados Unidos y México. Gran parte de las empresas estadounidenses han decidido abandonar Estados Unidos e irse a México para poderle pagar a los trabajadores mexicanos salarios de miseria, con el fin de aumentar sus ganancias. Pero ¿qué ocurre en Estados Unidos? Se van, crean desempleo, porque saben estas empresas que no pueden pagarle salarios de miseria a los estadounidenses. Entonces prefieren irse a México, donde sí pueden hacerlo, y crear desempleo en Estados Unidos. Obviamente esto va a afectar a la clase obrera y trabajadora de los Estados Unidos.
Esto ha llevado a la situación de que ellos estén dispuestos a apoyar a un líder populista, a un líder autoritario que venga con un discurso. Yo voy a eliminar estos tratados comerciales que los han afectado a ustedes, a sus hijos y a su calidad de vida. De hecho, para el gobierno de Barack Obama se planteaba hacer el Gran Tratado Trans-TPP, el Acuerdo Transpacífico, que incluía a la mayoría de los países de la cuenca del Pacífico. Esto iba obviamente a golpear de una forma mucho más efectiva, de una forma mucho más brutal, de una forma mucho más monstruosa a la clase obrera y trabajadora de los Estados Unidos. Una vez que Trump empezó con su discurso a hablar contra los inmigrantes, ¿y por qué contra los inmigrantes? Tomen en cuenta que este discurso demagógico se dirige a la clase obrera y trabajadora de los Estados Unidos, que es la idea que se ha generado en los últimos años, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo y en países europeos. La idea de que los migrantes quitan el empleo a la población local, además de que al llegar a un determinado local llevan sus costumbres, llevan su idioma, llevan su cultura, llevan sus costumbres ya sean buenas o malas, que para la mayoría de los pobladores locales suelen ser malas. Entonces, todo esto genera, aunado a los tratados comerciales que debilitan los bolsillos de la clase obrera y trabajadora, genera un descontento, lo cual permite tener las bases para que las clases populares apoyen a un líder demagógico, a un líder populista, a un líder que los ayude, que los defienda ante el embate de la clase aristocrática, la clase empresarial, que ha impulsado estas reformas, que han impulsado estas reformas, que han enriquecido a dichas clases y han empobrecido a la mayoría. Entonces Donald Trump llegó con este discurso debido al enojo que ya existía en la población de Estados Unidos, por lo que todo lo que les estoy comentando logró tener el apoyo suficiente para enfrentar a la élite, que curiosamente la mayoría de los líderes populistas como Julio César, como Julio César, como Donald Trump, pertenecen precisamente a la élite a la cual quieren enfrentar. Lo que pasa es que es muy común que los determinados miembros de la élite quieran ser más poderosos que sus pares ricos. Entonces buscarán el apoyo popular para lograrlo. Llevarán a cabo discursos demagógicos, llevarán a cabo discursos en donde digan yo soy su amigo, yo los defiendo, se comportarán como la gente popular. Donald Trump, por ejemplo, Julio César iba a comer con las clases bajas, o yo peleaba en las campañas militares, peleaba al lado de sus soldados que provenían de las clases bajas y él era un aristócrata. Donald Trump lo que hace es comer en McDonald's, ir con los traileros, subirse a las cabinas. Este tipo de comportamiento los identifica y da el mensaje de que yo, a pesar de que sea un rico, a pesar de que sea un aristócrata, estoy con ustedes, soy como uno de ustedes. Obviamente todo esto le gana la simpatía, además de su discurso en el cual ofrece protección contra las clases aristócratas a las cuales, curiosamente o de forma irónica, el líder pertenece, y lo hace con el hecho de poder adquirir mayor poder, enfrentar a las clases aristócratas, poder erigirse como el gran líder y a cambio le dará ciertos privilegios. Por ejemplo, Donald Trump anuló este acuerdo TPP, anuló el acuerdo el Tratado de Libre Comercio que tenía con México y Canadá y puso un nuevo tratado el cual obliga a las empresas mexicanas y canadienses a tener salarios más equitativos o más competitivos con respecto a Estados Unidos, lo que disminuye el incentivo para que las empresas estadounidenses se vayan de Estados Unidos y así ya no se genera desempleo tan agudo en Estados Unidos. Entonces, el líder popular, en resumen, el líder popular que busca. Bueno, en resumen, el líder popular muchas veces proviene de la clase aristocrática a la cual quiere enfrentar. Para ello lleva a cabo un discurso demagógico que le granjea y además de un comportamiento y también se comporta de forma populachona, por así decirlo, que le granjea el apoyo de la clase media y la clase baja, la clase obrera, la clase trabajadora. Este apoyo le ayuda a enfrentar a las élites que suelen poseer los medios de producción, los sectores energéticos, los sectores de las comunicaciones, los medios de comunicación. Entonces logra enfrentar todo esto y una vez que tiene el poder, en la mayoría de los casos, si quiere tener un gobierno estable y no ser tumbado como Nicolás II, va a retribuir este apoyo de forma que genere las reformas que beneficien a la clase que una vez los apoyó y les ayudó a enfrentar a los dueños de los medios de comunicación. Es por eso que Donald Trump para el 2020 fue tumbado con toda una campaña
campaña de desinformación y de exageración llevada a cabo por los medios de comunicación, los cuales pertenecen precisamente a los magnates que se vieron perjudicados bajo las reformas de Donald Trump, que les obligaban a distribuir su riqueza a las clases populares. Entonces, con esto termino, me despido, nos vemos en los próximos